Hola amigas y amigos. Se escuchan muchas cosas sobre el tema de los aranceles hacia México. ¿Qué pasaría? Y por un lado, el gobierno miente y es muy preocupante para nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, que estemos como en este ir y venir de información que realmente a los que nos va a afectar es directamente a nosotros, al gobierno no, a nosotros sí. Y poco entre nosotros hablamos de este tema. Escuchamos a una presidenta con, pues de repente muy envalentonada frente a Trump, luego ya le baja bastante y dice que va a haber diálogo y que va a haber cooperación. Posteriormente, ante la llegada de Trump, con todas estos decretos, todas estas leyes que firmó desde el primer instante que tomó posesión, fue muy grave y muy preocupante ver que ante esta situación, Claudia convoca a su gabinete, un gabinete que sabemos que es más por amiguismo, que es más por lealtad, que por capacidad, experiencia y conocimiento. Eso es muy grave. Y ante esta situación que llevaba mucho tiempo, muchos meses amenazando Trump, es, insisto, muy alarmante que apenas en el momento que toma posesión, esta mujer convoca para ver qué se va a hacer. Eso debió de haberse pensado desde meses antes y vemos justamente que no hay una estrategia, que no hay una integralidad entre las diferentes propuestas. Y entonces lo que hace es que también llama a las personas que integran el programa recién lanzado, que es Plan México, que son puros empresarios, empresarios que tampoco tienen experiencia en este tema de bilateral, y sobre todo, obviamente nadie tiene experiencia con un presidente con tantas patologías mentales como es Trump, hay que decirlo. Entonces, para eso se requiere un gran equipo que de forma integral pudiera armar una propuesta que primero que nada reconozca que estamos en una posición desventajosa, obviamente, porque ellos tienen un gran poderío, y empecemos a construir de qué forma México puede empezar a aportar para evitar esa migración desde políticas internas para que nuestros connacionales, las y los mexicanos, no quieran migrar, no quieran dejar sus hogares y empezar a establecer, porque esto tiene que ser, insisto, de manera integral, una seguridad que evite que las personas tengan que dejar sus hogares. Eso no está pasando en este país. Observamos que sale una presidenta a minimizar todos los ataques tan graves que están ocurriendo en diferentes estados de la República, ataques graves, lo que está pasando en Sinaloa, cuando la gente se está manifestando, está pidiendo la renuncia de Rocha Moya, pues sale a decir que no, que es la continuidad y que ellos apoyan a Rocha Moya. Es eso lo que finalmente nos hace quedar en total vulnerabilidad e indefensión frente a un gobierno estadounidense que amenaza con imponer aranceles que nos van a afectar a nuestra economía y por otro lado, un gobierno inútil, inepto y sobre todo que es cómplice del grave problema por el cual nos metemos en el problema con Estados Unidos, que es la migración. Pues la imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos, como los que se han amenazado en el pasado, esto no es nuevo, tendría varias repercusiones significativas para México. Una de ellas sería el impacto en el comercio. México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Un aumento en los aranceles de nada más un día del 10% representaría el 1,5% de nuestro PIB. Es decir, podría encarecer los productos mexicanos, lo que haría que las exportaciones a Estados Unidos no solo disminuyan, sino puedan desaparecer. Esto podría afectar a sectores claves como la agricultura, la industria y sobre todo la industria automotriz. También podría afectar la reducción de las exportaciones. Esto podría llevar a una disminución en la producción y potencialmente a despidos en empresas que dependen del mercado estadounidense, a estas empresas transnacionales o empresas que maquilan en México y que generan empleos. Por lo tanto, podría aumentar el desempleo y afectar la economía mexicana en general. También, si los aranceles se aplican a productos importados,
Esto podría resultar en un aumento de precios para los consumidores mexicanos, especialmente en productos que dependen de insumos importados por Estados Unidos. Nosotros tenemos la mayoría de de los productos que consumimos por ejemplo, nuestros celulares, la ropa. Muchos de ellos son importados de Estados Unidos. Al no haber competencia, o sea, al tener que, como en los ochentas nosotros teníamos que consumir productos mexicanos y no había competencia, entonces era lo que había. Nos teníamos que conformar con la baja calidad de los productos que en ese momento había mexicanos, porque al no haber competencia, pues nos dan lo que quieren y como pueden y como se les antoja. Esto repercutiría muchísimo en nuestra calidad de vida. También la incertidumbre generaría por amenazas de aranceles eh, la inversión extranjera en México, que ya de por sí está siendo amenazada. ¿Por qué? Porque muchos de los miembros del crimen organizado no solo tienen este negocio ilícito, que son las drogas y demás, llevan tanto tiempo en esto que mucho del dinero que ganan han puesto empresas legales. Entonces, ellos se manejan en esta dualidad con el negocio ilegal y con empresas legales. Las inversiones extranjeras tienen mucha reserva en poder tener algún tipo de relación con empresas legales que están relacionadas con estos miembros de los con estos miembros del crimen organizado. Por otro lado, las empresas pueden optar por trasladar sus operaciones a otros países para evitar costos adicionales, lo que afectaría en el crecimiento económico de México. Nos afectaría en todos los sentidos en, en el ámbito económico y laboral. También las relaciones democráticas, porque la imposición de aranceles podría tensar, ya de por sí están muy tensas las relaciones entre México y Estados Unidos, y esto afectaría la cooperación en otros temas como seguridad, migración y combate al narcotráfico. La relación con otros países también podría verse en una situación complicada como una oportunidad para competir con México en el mercado estadounidense, lo que podría desviar inversiones para el comercio hacia otros países. Ya lo estamos viviendo. México, a partir del pleito comercial entre China y Estados Unidos, pues evidentemente Estados Unidos y muchos países europeos empezaron a buscar la posibilidad de todo lo que producían en China y todos estos insumos, la posibilidad de buscar otros países para poder producir. El mejor lugar, obviamente por geografía, es México. Menos costos de transporte, somos vecinos, ya somos aliados, tenemos un tratado comercial. Bueno, pues esto se ha desaprovechado, también los europeos, esto se ha desaprovechado de una manera tan irresponsable por parte de la 4T, porque no solo han generado una gran incertidumbre judicial, una jurídica, con esta absurda destrucción del poder judicial, en donde, bueno, hemos hecho otras cápsulas en donde se explica el porqué del peligro y el porqué del porqué que genera esta incertidumbre jurídica, ya que obviamente los que estarían representando al poder judicial, los jueces, magistrados y demás, estarían cooptados totalmente por el régimen y también abre la puerta, la posibilidad de que muchos de los integrantes del Poder Judicial sean integrantes del crimen organizado. Esto lo saben los países y es por eso que es uno de los factores de riesgo para la no inversión. Y por otro lado, también el hecho de que no se ha invertido en energía en el país. Esto también es otro factor para que se desestime, se desanime la inversión extranjera y bueno, ya no hablamos de la inseguridad, ¿verdad? Porque donde sea que vayas en este país, existe el grave problema de la inseguridad. ¿Y quién quiere llegar a un país en donde sus ejecutivos o la gente o la propia empresa va a estar en riesgo constantemente? Por otro lado, también, eso es en cuanto a lo económico y la inversión que se ha dejado de aprovechar más allá de los aranceles. Hice un paréntesis. Ahora regresemos a los efectos que representaría el 25%
de los aranceles que se le impongan a los productos mexicanos. Por otro lado, es decir, las comunidades, otro de los efectos es que las comunidades que dependen de las exportaciones a Estados Unidos podrían ver un deterioro en su calidad de vida, lo que podría llevar a a un aumento en la migración o sea, hacia el norte en busca de mejores oportunidades. Es decir, esto es una bola de nieve, un círculo vicioso que una cosa lleva a la otra, todo está interrelacionado y se debe justamente atacar de forma integral. Lamentablemente no vemos la capacidad de la 4T para poder eh, y, de alguna manera atacar este problema, tanto la migración, los aranceles, la inseguridad. Todo esto está interrelacionado y parece ser que no lo han visto. Están atacando con pequeños, o sea, apagando grandes fuegos con chorritos, con gotitas, porque no saben qué hacer. Y la salida de, de Claudia Sheinbaum es minimizar el problema y dar pequeñas respuestas ante la falta de acción. En resumen, la amenaza arancelaria del 25% por parte de Estados Unidos podría tener un efecto muy negativo y considerable en la economía mexicana, afectando el comercio, el empleo y las relaciones bilaterales, pero sobre todo la calidad de vida de las y los mexicanos.